Bueno, profesor, en esta segunda parte del trabajo de investigación del curso, nos enfocaremos en hallar y calcular las reacciones que actúan sobre las barras de nuestro mecanismo, teniendo en cuenta como datos los resultados obtenidos en la primera parte del trabajo. Para esta parte vamos a utilizar el material del que está compuesto nuestras barras. Con mi grupo hemos coordinado que va a ser un acero A36, que es muy, pero muy usado en obras de ingeniería civil por su resistencia y por su composición, y porque resiste bien a la flexión y torsión y otros esfuerzos. Las aplicaciones, debido a que el acero A36 tiene una composición química simple, es muy fácil de soldar y ensamblar, lo que lo convierte en un material estructural atractivo en los oficios de construir, donde puede ser encontrado como un soporte temporal o permanente en material de revestimiento. El acero A36 tiene una densidad de 786 kilogramos por metro cúbico. También se puede utilizar en barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menos de 8 pulgadas. Tiene un mínimo de fluencia a 250 megapascales y un límite de rotura de 400 megapascales. Las propiedades físicas, la densidad del acero A36 es de 7,8 gramos por centímetro cúbico y la relación de Poisson es de 0,26. Las propiedades mecánicas. La lista a continuación resume las propiedades mecánicas del acero, como el módulo de elasticidad o módulo de Young, como se le conoce, el módulo de corte, la resistencia a la tracción máxima, el límite elástico y la dureza Brinell, etc. Bueno, aquí vemos un cuadro donde se ve las especificaciones técnicas. Abajo tenemos otro cuadro donde tenemos la composición química, la cual está compuesta por carbono, fósforo, azufre, cobre, entre otros. Y también tenemos la gráfica para varios grados de acero, ¿no? Que es una relación de esfuerzo y deformación. Ya, baja un poco más, por favor. Y también la comparación del acero según el origen del país, de dónde viene, dónde se ha hecho, ¿verdad? Como vemos que en Perú no se fabrica mucho este tipo de acero. Y le paso la posta a mi compañero Angelo para los cálculos. Bueno, como bien ha sido mencionado, esta segunda parte lo que queremos hallar son las reacciones que actúan sobre nuestro mecanismo, sobre las barras de nuestro mecanismo, para lo cual aplicamos lo que son las fuerzas y aceleraciones para el caso de rotación pura en la barra AB, para lo cual tenemos que el volumen de nuestra barra AB sería de 0.002 metros cúbicos, y con lo cual podemos hallar la masa ya teniendo la densidad del material utilizado, que es el acero 36, el que tiene una densidad de 7.860 kilogramos por metro cúbico. Multiplicando el volumen por la densidad del material, tenemos que nuestra masa de la barra AB es 1.572 kilogramos. Otro dato que necesitaríamos para estos cálculos sería la inercia respecto del punto A, para lo cual es 1/3 de la masa de la barra por la longitud al cubo, lo cual desarrollando o sustituyendo los datos y desarrollando tendríamos que 0.0209 kilogramos metro cúbico. Tenemos de la primera parte del trabajo que nuestra velocidad angular de la barra es menos 5 K, ya que va en sentido horario, una aceleración de 0, ya que la velocidad angular es constante. El peso de la barra, que sería la masa por la aceleración de la gravedad, tendríamos que es 15.4056 newton. La posición de la barra sería, la posición del centro sería 0.1, para lo cual tendríamos lo que necesitamos que para la aceleración del centro de masa en la tangencial, que sería la velocidad angular de la barra por el radio 1, que es 0.1, lo cual tendríamos que es 0, ya que nuestra aceleración angular es 0. Y la aceleración normal del centro de masa
sería la velocidad angular de la barra al cuadrado por el radio, que es 0.1, teniendo 5, que es la velocidad angular, por 0.1, lo que nos da 2.5 metros por segundo al cuadrado. Luego de agarrando solo nuestra primera barra, le dibujamos las reacciones en cada nodo, en el nodo A, en el nodo B, teniendo la reacción en el eje normal y en el eje tangencial. Tendríamos el peso, que sería en dirección hacia abajo, lo descomponemos en cosenos y senos y nos quedaría así. Y el otro lado tendríamos las fuerzas la inercia por la aceleración angular y la masa por las aceleraciones en normal y tangencial. Desarrollando esto, aplicamos suma de momentos respecto al punto A, para lo cual se eliminarían las reacciones en el punto A, y tendríamos que eso es igual al negativo de la inercia del punto A por la aceleración, ya que gira en sentido horario. Obtendríamos que sería menos mg por el seno de 60, ya que gira en sentido horario, por el brazo, que sería 0.1, más la reacción en B tangencial por 0.2, que es todo el brazo. Esto sería igual a la inercia del punto A, que obtuvimos que es 0.0209, y la aceleración de la barra AB tenemos que es 0. Desarrollando toda esta ecuación que tenemos y despejando BT, nos quedaría la reacción tangencial de B igual a 6.6708 newtons. Luego pasamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, lo cual sería igual a la masa por la aceleración tangencial del centro de masa. Esto sería igual a las fuerzas que actúan en el eje tangencial, que sería AT, la reacción tangencial en A y la reacción tangencial en B, y la masa, el peso de la barra por el seno de 60. Luego lo igualaríamos a la masa, que es 1.572 por la aceleración tangencial del centro de masa, que tendríamos que 0. Luego, reemplazando y despejando la aceleración, la reacción tangencial en el punto A, nos quedaría menos 6.6708 newtons. Luego, para hallar los demás datos, haríamos la sumatoria de fuerzas en el eje normal, igualando a la masa de la barra por la aceleración normal del centro de masa. Reemplazando en el eje normal tendríamos la reacción normal más el peso de la barra por el coseno de 60 ya descompuesta, menos la reacción normal en el punto B. Esto igual a la masa, que sería 1.572 por la aceleración normal del centro de masa, que sería 2.5. Desarrollando y despejando las incógnitas, tendríamos que la reacción en el eje normal de punto A menos la reacción en el punto B en el eje normal es igual a menos 3.7728 newtons. Esto lo tendríamos como primera ecuación. Luego pasamos a hacer las fuerzas y aceleraciones para el caso de rotación pura de la barra CD, para lo cual tenemos que las dimensiones son las mismas que la barra AB, por lo tanto nuestra masa sería igual. La inercia respecto al punto D sería 1/3 de la masa por la longitud al cubo, lo cual sería también lo mismo que la barra AB, 0.0209 kilogramos metro cúbico. De los resultados de la primera parte del trabajo, tenemos que la velocidad angular de la barra DC es 2.5, la aceleración angular es menos 31.0245 K, el peso de la barra, que es la masa por la aceleración de la gravedad, 15.4056 newtons, el radio sería 0.1 metros. Luego, para hallar la aceleración tangencial del centro de masa, tendríamos que es la aceleración angular de la barra por el radio, para lo cual tenemos que es 31.0245 por el brazo, que es 0.1.
lo que nos da como aceleración tangencial del centro de masa de 3.1024 metros por segundo al cuadrado. Luego, para la aceleración normal del centro de masa, tendríamos que es la velocidad angular de la barra al cuadrado por el radio, para lo cual tenemos que es 2.5 al cuadrado por 0.1, lo que nos daría 0.625 metros por segundo al cuadrado. Luego agarramos solo la barra DC, para lo cual le dibujamos las reacciones en el eje normal y en el eje tangencial de cada punto, del punto D, del punto C, y el peso que actúa también. Y en este lado pondríamos la masa por las aceleraciones y la inercia por la aceleración angular. Primeramente, hallamos la reacción tangencial en el punto C, para lo cual haríamos suma de momentos en el punto D igual a el negativo de la inercia por la aceleración angular, ya que este gira en sentido horario. Tenemos que la barra C en el tangencial va para la izquierda, por lo tanto sería negativo, gira en sentido horario por 0.2, sería el único que actuaría respecto de D, igual a menos 0.0209 por la aceleración angular, que sería 31.0245. Despejando la reacción tangencial en el punto C, nos quedaría que es 3.2513 newtons. Luego, para hallar otra reacción, haremos sumatoria de fuerzas en el eje tangencial igual a la masa por la aceleración tangencial en el centro de masa. Para lo cual tendríamos la reacción tangencial en el punto D menos la reacción tangencial en el punto C igual a la masa, que es 1.572 por 3.1024. Sustituyendo la reacción que ya tenemos de la ecuación anterior, despejamos la reacción tangencial en el punto D y nos quedaría que es igual a 8.1282 newtons. Luego, para hallar otra ecuación, haríamos sumatoria de fuerzas en el eje normal igual a masa por la aceleración normal del eje del centro de masa de la barra, para lo cual obtendríamos que sería la reacción normal en el punto D menos el peso de la barra, que sería la masa por la aceleración de la gravedad, o menos la reacción normal en el punto C igual a la masa, 1.572 por la aceleración, que sería de 2.5. Reemplazando y despejando, nos quedaría que la reacción normal del punto D menos la reacción normal del punto C sería igual a 16.33881 newtons. Esto nos quedaría como una segunda ecuación. Luego pasaríamos a hacer fuerzas y aceleraciones para el caso de traslación más rotación para la barra BC, para lo cual tenemos un volumen de 0.004 metros cúbicos. Teniendo el volumen y la densidad del material que se utilizó, podríamos hallar la masa de la barra, lo cual nos sale 3.144. Luego pasamos a hallar la inercia del punto del centro de masa, lo cual tenemos que es 1/12 por la masa por la longitud al cubo. Esto sería igual, reemplazando los datos que ya tenemos, 0.0419 kilogramos por metros cúbicos. Teniendo la velocidad angular de la barra de los resultados de la primera parte del trabajo, menos 4.33 K, la aceleración de la barra BC igual a 144.976, el peso de la barra, que es la masa por la aceleración de la gravedad, igual a 30.8112, el radio del centro de masa sería 0.1 metros, y los datos que obtuvimos ya de los cálculos anteriores, la reacción tangencial en el punto B igual a 0 newtons, y la reacción tangencial en el punto C
menos 32.682.7 newtons. Teniendo la aceleración del centro de masa de la barra BC, de los resultados de la primera parte, tendríamos como componentes menos 3.750i menos 23.995j. Luego pasamos a agarrar solo la barra BC, le dibujamos las reacciones, el peso, y por el otro lado le dibujamos la inercia por la aceleración y la masa por la aceleración, dividido en X y Y. Luego pasamos a hacer suma de momentos respecto de C, ya que haciendo suma de momentos respecto de C, estas reacciones se irían. Hacemos suma de momentos igual causas y suma de momentos respecto de C, efectos. Reemplazando todo, tendríamos el peso por 0.2 K más la reacción normal en el punto B por 0.4, que es lo que equivale la distancia, K, igual a, gira en sentido horario, sería menos la inercia por la aceleración angular de la barra BC, K, menos la masa por la aceleración por el brazo de giro, que sería 0.2. Reemplazando los datos que tenemos, nos quedaría 30.8112 por 0.2 más la incógnita, que es la que queremos hallar, la reacción normal en el punto B por 0.4, igual a la inercia, que ya la tenemos, por la aceleración 0.0419 menos el peso, menos la masa por la aceleración, que sería 3.144 por la aceleración, que es 23.995 por 0.2. Desarrollando y despejando la incógnita que queremos hallar, que es la reacción normal en el punto B, nos quedaría menos 37.9322. Reemplazando en una ecuación que ya teníamos anteriormente de los cálculos, reemplazamos la reacción y nos quedaría que la reacción normal en el punto A sería menos 57.2678 newtons. Luego hacemos suma de momentos respecto del punto B para hallar las reacciones del punto C. Igualmente, ponemos en el lado contrario la inercia por la aceleración y la masa por la aceleración en el eje X y en el eje Y. Haciendo la suma de momentos respecto de B causas igual a la suma de momentos respecto de B en los efectos, tendríamos que la masa por el 0.2 menos, ya que gira en sentido horario, más la reacción normal en el punto C, descompuesta por el seno de 30 grados por 0.4, más la reacción tangencial en el punto C por el seno de 60 por 0.4, que es el brazo de giro, igual a la inercia por la aceleración angular, menos la masa por la aceleración del centro de masa. Reemplazando, tendríamos la menos 30.8112 por 0.2 más la incógnita, que es la que queremos hallar, de la reacción normal en el punto C por el seno de 30 por 0.4, que es su brazo de giro, menos la reacción tangencial en el punto C, que la tenemos de los cálculos anteriores, por el seno de 60 por el brazo por el que gira, que sería 0.4. Igualamos a la inercia, que tenemos 0.0419 por la aceleración angular de la barra, más la masa, que sería 3.144 por la aceleración ya allá anteriormente, que sería 23.995. Sustituyendo ya y despejando la incógnita, que la que queremos hallar, la reacción normal en el punto C, nos quedaría igual a 495.0076 newtons. Reemplazando este valor en la ecuación anteriormente hallada, nos quedaría que la reacción normal en el punto D sería 486.9904 newtons. Ahora paso a mi compañero a que explique los resultados obtenidos. Bueno, acá tenemos un cuadro con los resultados obtenidos mejor distribuidos y vistos, lo cual podemos decir que las reacciones más altas fueron de 495.0076 newton y 486.9904 newton
y se obtuvieron en los puntos C y D en el eje normal con la posición de 90, mientras que los menores fueron de 0 newton para los puntos A y B en el eje tangencial con la posición de 90 grados. Conclusiones y recomendaciones. En este segundo avance del trabajo de investigación, presenta el análisis de las fuerzas sobre cada elemento de un mecanismo de 3 barras por medio de la utilización de cinemática del cuerpo rígido, diagrama de fuerzas y aceleraciones, en el cual usamos para estos cálculos los ángulos de 30 y 90 grados. Para el ángulo de 30 grados, donde analizamos la barra AB usando la densidad de 7.860 kilogramos sobre metro cúbico de la barra del acero A36, donde el volumen de nuestra barra fue de 0,0002 metros cúbicos, donde obtuvimos una masa de la barra B igual a 1.572 kilogramos. Nuestra barra AB tuvo como resultado en magnitud, en la reacción de A en el eje tangencial de 6.6708 newton y la reacción en B en el eje tangencial de 6.6708 newtons. Nuestra barra de C tuvo como resultado una magnitud en la reacción tangencial en el punto C de 3.2513 newton y en la reacción en D en el eje tangencial de 8.282 newton. Para la barra BC igual a 3.144 kilogramos obtuvimos resultados de la reacción normal en el punto C igual a 15.4056 newton y la reacción en el punto D en el eje normal de 31.7936 newton, así como también los resultados en la reacción en el punto B en el eje normal igual a 38.4363 newton y en el punto A la reacción en el eje normal fue de 42.2091 newton. Para el ángulo de 90 grados, donde analizamos la barra AB, usamos la densidad de 7.860 kilogramos sobre metro cúbico de la barra de acero A36, donde obtuvimos una masa de la barra AB igual a 1.572 kilogramos. Nuestra barra AB tuvo como un resultado en la magnitud en la reacción A en el eje normal de 0 newton, al igual que en el punto B en el eje tangencial, que fue de 0. En nuestra barra DC tuvo como resultado en magnitud de 32.6827 newton en la reacción en el punto C en el eje tangencial y de 58.3588 newtons en la reacción en el punto D en el eje tangencial. Para la barra BC igual a 3.144 kilogramos, obtuvimos resultados en el punto B en el eje normal igual a 37.9322 newton y en el punto A en el eje normal de 57.2678 newton, así como también los resultados en el punto C en el eje normal igual a 495.0076 newton y en el punto D en el eje normal a 486.9904 newton. Podemos llegar a la conclusión de que el funcionamiento de estos mecanismos lo podemos encontrar en operaciones industriales, en el cual este mecanismo transforma un movimiento rotacional en un movimiento traslacional o viceversa. Podemos observar que la diferencia entre la reacción en el eje normal en el punto A del ángulo de 30 y de 90 grados son cercanos, con una diferencia de 15 newton aproximadamente. Por otro lado, notamos que la reacción en el punto B en el eje normal de 30 grados y 90 grados son casi iguales. En la barra B se puede notar que la reacción en el punto A en el eje tangencial y en el punto B también en el eje tangencial es de 0 cuando la barra tiene un ángulo de 90 grados, ya que cuando la barra está perpendicular al suelo no tiene otro componente que se oponga a la reacción en el punto A y B en el eje tangencial. Además, hay una diferencia abismal entre las reacciones en el punto C y D en el eje normal para el ángulo de 30 y 90 grados. Sin embargo, para la reacción en el punto C y D en el eje tangencial, la diferencia no es mucha, a comparación de sus pares normales que se encuentran en la misma barra y el mismo punto. En conclusión, hay un cambio enorme de un ángulo a otro en las reacciones normales
de la barra CD, mientras que las reacciones tangenciales, el cambio no fue tan drástico. Gracias.